Vamos ahora a pasar a lo que hemos anunciado durante toda la semana, un reportaje especial que justamente Lady pues, ha realizado acerca de una enfermedad, una condición bastante complicada, muy delicada, bastante costosa en cuanto a sus tratamientos se refiere, y es justamente todo lo que tiene que ver con el bienestar de los riñones. En el país hay una situación bastante difícil con respecto a esto, muchas veces por el tema del costo de los medicamentos, las diálisis que son costosísimas. A veces ni siquiera es, wow, esa persona se descuidó o si tomaba mucho café o consumía muchos alimentos, sino que muchas veces es genético. Así mismo es. Fíjate que este es un reportaje más allá de la prevención, es para que todos podamos tener conocimiento acerca de las causas y el efecto. Y para que podamos todos nosotros tener a ciencia cierta un conocimiento más amplio de lo que implica esta enfermedad, su raíz como tal, porque hay algunos casos que hasta el momento no se conoce una causa origen que lo haya producido, y además de ello saber que en muchas ocasiones podemos estar nosotros conviviendo y realizando todas nuestras actividades, nuestra rutina diaria, sin saber que nuestros riñones están a punto de colapsar. Tuve la oportunidad en esta primera parte de conversar con el nefrólogo Juan José Castillos, quien es uno de los nefrólogos más destacados de la República Dominicana, con más de 40 años en la República Dominicana, tiene un expertise en torno a este tema y nos da pues pinceladas importantísimas acerca de lo que implica esta enfermedad y cómo se desarrolla. Hay batallas que comienzan en silencio. Mientras la rutina sigue su curso, dentro del cuerpo algo empieza a fallar lentamente, apagando fuerzas, cambiando vidas y obligando a miles de personas a depender de tratamientos para seguir adelante. Una realidad dura y cada vez más cercana. ¿Qué es la insuficiencia renal y cómo esta puede progresar hasta convertirse en una condición grave? Lo primero que hay que aclarar es que hay dos tipos de insuficiencia renal. Está la aguda, que es cuando los riñones de una persona se dañan de una manera rápida, el nombre lo dice, de una manera aguda, puede constituir un epifenómeno en la salud del individuo, y por lo regular esa insuficiencia renal aguda tiene una recuperación en un tiempo que oscila entre 2 a 3 semanas, dependiendo de cuál es la causa de la insuficiencia renal aguda. Ese paciente muchas veces hay que darle tratamiento de soporte dialítico por un tiempo hasta que los riñones se recuperen y comiencen a funcionar de nuevo. Y luego está la insuficiencia renal crónica, que las causas principales es la hipertensión arterial y la diabetes. Es la insuficiencia donde de una manera progresiva la función renal se va deteriorando, los riñones se van dañando, hasta que al final llega a una etapa que es la etapa terminal o la última etapa, donde el paciente va a necesitar de una terapia sustitutiva, ya sea de diálisis en cualquiera de sus variantes, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, o de un trasplante renal. ¿Qué tiene que suceder para que la insuficiencia renal llegue a ser grave? Hay diabetes que, a pesar de que el paciente se tome los medicamentos, inexorablemente, aunque podamos enlentecer la progresión, van a llegar a la insuficiencia renal crónica terminal. Mi cerebro está tratando de entenderlo. Primero, el paciente quizás llegue con una patología de hipertensión o diabetes, y luego una de estas puede evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica.
Hay enfermedades que son primarias del riñón, que la génesis de la enfermedad se inicia en el riñón. Y hay otras enfermedades como la diabetes, donde la génesis de la enfermedad no está en el riñón. Es una enfermedad que afecta el riñón. O sea, la diabetes no es una enfermedad primaria del riñón, pero afecta secundariamente al riñón. En República Dominicana pudiéramos decir que es una enfermedad silenciosa que estamos detectando demasiado tarde. Podríamos decir que en la inmensa mayoría de los casos sí, porque aunque la comunidad médica sabe que la diabetes y la hipertensión son las causas principales de insuficiencia renal, esos pacientes no llegan temprano por lo regular al nefrólogo. Hay otras situaciones como por ejemplo la obesidad, es una condición que predispone a las dos cosas, tanto a la hipertensión como a la diabetes. Y como tú decías en tu pregunta, la insuficiencia renal crónica no duele. Los primeros síntomas que puede dar una insuficiencia renal crónica es edema, retención de líquido, puede dar orina espumosa, que se produce por la presencia de proteína en la orina, puede dar nicturia, que es levantarse más de lo normal de noche a orinar, y esos podrían ser los primeros síntomas, una orina pálida con poca concentración. Se puede detectar por un análisis que el paciente se haga, pero si no se hace análisis no va a sentir ningún tipo, ni va a presentar ningún tipo de sintomatología. Entre tanto, el Ministerio de Salud Pública informó que la insuficiencia renal continúa bajo vigilancia epidemiológica en República Dominicana. Durante el año 2025 se registraron 2.942 episodios de insuficiencia renal aguda, una reducción de 9.4% en comparación con los 3.250 casos reportados en el mismo periodo de 2024. Estadísticas de las que usted maneja acerca de las personas que hoy en día han sido diagnosticadas con insuficiencia renal en la República Dominicana, ¿cómo estamos en cuanto a números? Lo sabemos desde el 2019, cuando la Sociedad Dominicana de Nefrología hizo el primer levantamiento nacional de cuántos pacientes teníamos en diálisis. En aquella época de que se hizo, en el 2019, había unos 4.250, 4.400 pacientes recibiendo tratamiento dialítico. Ese número ha ido subiendo de una manera progresiva y sostenida, y ya unos 5 o 6 años después, en el 2025, la sociedad hace ese último levantamiento que arrojó unos 6.000 pacientes en terapia dialítica. Como parte de los avances de la ciencia, surgió un tratamiento fundamental que hoy mantiene con vida a pacientes con insuficiencia renal, la diálisis. Un proceso médico que sustituye el trabajo de los riñones cuando dejan de funcionar correctamente, siendo aplicado con éxito por primera vez en 1943. Cuando un paciente necesita diálisis, doctor, ¿qué realmente cambia en la vida de ese paciente y en la de su familia? La diálisis le va a extraer una serie de sustancias que lo están haciendo sentir mal al paciente. O sea, no podemos ver la diálisis como que todo es malo. No, el paciente se va a sentir mejor. Obviamente, la diálisis tiene otro tipo de consecuencias que pueden ser sociales, familiares, económicas. Es un paciente que 3 días a la semana, la mitad del día, la tiene ocupada recibiendo tratamiento. Las restricciones que lleva en la dieta
pues también influye en que no pueda compartir como una persona sana en un medio donde hay una comida, donde se está compartiendo y donde se está brindando cosas que quizá él no puede ingerir porque su condición de paciente renal se lo prohíbe. Influye también familiarmente porque la familia se preocupa porque tiene un enfermo crónico dentro de su medio familiar y por lo regular cuando el paciente o es muy jovencito o es muy mayor, no va solo a una unidad de diálisis. Siempre un familiar lo acompaña. Por su parte, la revista médica The Lancet ha catalogado la enfermedad renal crónica como una crisis de salud pública masiva, destacando que afecta a unos 850 millones de personas con aproximadamente 4 millones de ellas que necesitan terapia de reemplazo renal y proyecta que para el año 2050 será la quinta causa de muerte a nivel global. Ya regresamos, gracias por su sintonía. Hace tan solo unos minutos vimos esa primera parte de este trabajo especial acerca, ya desde la parte, digamos, de la medicina, Claro que sí. la diálisis, el estado digamos, las diferentes consecuencias que puede traer el bienestar o no de los riñones. Y pues ahora vamos con la segunda parte del día de hoy. Así es, fíjate Javi, gente querida, es importantísimo que todos podamos conocer acerca de cuáles son las patologías principales, las cuales provocan que en una persona pueda desarrollar la enfermedad de insuficiencia renal, además de estos hábitos alimenticios que en muchas ocasiones lo vemos como algo normal, natural y que no afecta a nuestro cuerpo, sin embargo pudiera estar afectando a nuestros riñones. Esto lo tendremos ampliado a continuación en la segunda parte. Y trasplantista renal José Juan Castillos afirmó que cerca de 7 de cada 10 pacientes en una unidad de diálisis tienen algo en común: padecen hipertensión, diabetes o ambas enfermedades. Una realidad que podría reflejar la falta de detección y control oportuno de estas condiciones de salud. ¿Cuáles serían las causas más comunes para que se vean afectados nuestros riñones a tal punto del diagnóstico de insuficiencia renal? Podemos decir que la cultura de cuidarse los riñones solamente se ha concentrado en algo que podríamos decir que es muy manido, que se repite mucho, que hay que tomarse 8 vasos de agua al día. Solamente se queda ahí, pero no solamente es hidratarse de manera adecuada, es comer bajo de sal, es no engordar, es no fumar, es hacer algo de ejercicio, es tener una alimentación saludable. Todo eso va dentro del contexto de cuidar la función renal. Se tiene estimado que hay ciertos medicamentos puntualmente que pudieran poco a poco ir afectando a un punto que quizás ese paciente llegue a tener insuficiencia renal crónica. Principalmente una de las automedicaciones que más daño hace y que está al alcance de cualquier persona que vaya a una farmacia son los medicamentos que se venden sin receta médica. Y en eso están los denominados antiinflamatorios no esteroideos. Hay personas que se toman un antiinflamatorio por cualquier motivo. Y el hecho no es que un antiinflamatorio te va a dañar los riñones, pero el tomarlo de una manera permanente, de una manera rutinaria, de una manera constante, pueden terminar dañando los riñones. Hay antibióticos, por ejemplo,
que son nefrotóxicos, pero estos por lo regular son medicamentos inyectados. Y hay otros medicamentos de uso banales, de uso que la persona cree que no hacen daño, que también se venden de una manera sin receta médica, que en determinadas personas, por un problema sui generis de la persona, podrían tener un tipo de reacción y dañarle los riñones. El trasplante de riñón representa esperanza para muchos pacientes. En República Dominicana aún existen retos importantes como educar a la población sobre la donación voluntaria de órganos, una decisión altruista que puede salvar vidas. ¿Qué tan difícil es para un paciente renal poder recibir un trasplante? ¿Por qué esa realidad? Desde octubre del 2021 está cubierto por la Seguridad Social. Hoy un dominicano para trasplantarse, lo único que tiene como copago de su bolsillo, como gasto de bolsillo, es el equivalente a un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo que no es quizá el sueldo mínimo de industrias con pocos empleados, porque usted sabe que hay diferentes categorías de sueldo mínimo y este sueldo mínimo está establecido en unos 30 a 32 mil pesos. Es decir, que para usted acceder a un trasplante desde el punto de vista económico no es difícil. La dificultad está en el órgano, que en República Dominicana, en nuestro país, las donaciones son muy pocas. Hay muy poca donación, muy poco trasplante de donante fallecido. Históricamente se han hecho más trasplantes de donante vivo que de donante fallecido. En República Dominicana, quienes deseen convertirse en donantes voluntarios de riñón pueden hacerlo a través del Instituto Nacional de Coordinación del Trasplante, registrando formalmente su decisión de donar órganos. El proceso incluye completar una solicitud con los datos personales y obtener un carnet de donante. Especialistas también recomiendan informar a los familiares sobre esta decisión debido a la importancia del consentimiento en el proceso de trasplante. Actualmente, además, esta voluntad puede quedar reflejada en la cédula de identidad, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cultura de donación y brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes renales. Ahora mismo hay 3 entidades en República Dominicana que hacen trasplante de donante fallecido, como es el SECANOT, el HOMS en Santiago y el Hospital General de la Plaza de la Salud, que preparan al paciente, lo entran a la lista de espera, una lista de espera que manejamos nosotros aquí en el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, pero la espera del donante fallecido es lo más difícil para ese paciente. Sin embargo, en la población dominicana persiste el temor y la desinformación, frenando así la donación de órganos, limitando la esperanza de vida para cientos de personas en espera de un trasplante. Hay muchísimas noticias que impactan de una manera directa en la desconfianza de la población en donar. Para hacer un trasplante, el trasplante más frecuente, que es el trasplante renal, hay involucradas decenas de personas, decenas, no 2 o 3, decenas de personas. Y más si es un trasplante de donante fallecido, porque es muy difícil que se puede dar, pero es muy difícil. Doctor, usted que maneja
perfectamente, y como director también del INCORT, nos gustaría saber acerca de cuántos especialistas tiene la República Dominicana para la realización de trasplante de órganos, puntualmente los riñones. Bueno, hay una diferencia entre cuánto tienen preparación para hacer trasplante y cuánto están dedicados a hacer trasplante. Hay una diferencia. Y la diferencia estriba en que, primero, para hacer trasplante se necesita cierta estructura. El centro tiene que estar habilitado, no solamente certificado los profesionales, o sea, en cuanto a su preparación, sino que el centro tiene que estar habilitado para hacer trasplante. Y obviamente hay más capacitados que los que están dedicados a hacer trasplante. Dedicados a hacer trasplante, podemos decir que en la ciudad de Santo Domingo hay unos 8 nefrólogos dedicados a trasplante, y en la ciudad de Santiago hay unos 4 nefrólogos. O sea, hay unos 12 nefrólogos, podría ser uno más, uno menos, dedicado al trasplante renal, y nefrólogos somos más de 250. Si usted tuviera que darle una advertencia urgente a la población dominicana sobre la enfermedad de insuficiencia renal, ¿cuál sería? Bueno, que acudan temprano al nefrólogo, que se cuiden, que no solamente es tomar, hidratarse bien, sino es llevar una vida sana, comer sano, comer bajo de sal, comer bajo de grasa, no engordar, no fumar, no abusar de las proteínas. Diálisis hay una historia de lucha, dolor y esperanza. En la segunda parte de Insuficiencia renal, una enfermedad silenciosa, conoceremos los rostros y testimonios reales de dominicanos que enfrentan día tras día esta dura batalla por sobrevivir. Historias que podrían tocar más cerca de